Corrección con enojo, rechazo, crítica, ira. Y muchos de nosotros vivimos ese tipo de corrección. Y estábamos acostumbrados, ya seteados nuestra mente a decir, si me equivoqué, merezco que me griten, que me maltraten, que me ofendan. Lo esperábamos. Nunca al equivocarnos y al fallar como hijos a nuestros padres, esperamos que nuestros padres fueran amables con nosotros. No conocimos eso. Y nos formamos un concepto errado de quién es Dios. Yo soy un milagro viviente. Porque yo sí puedo dar testimonio de lo que Dios puede hacer cuando te atreves a conocerlo de verdad. Cuando te atreves a acercarte y a descubrirlo a Él por tu relación personal con Él. Cuando entiendes que la persona del Espíritu Santo es clave en tu vida para revelarte a Dios y poder sacar esos argumentos que solo han sido estorbo en nuestro caminar para conocer a Dios, que voy a enfatizarlo muy fuertemente. Él no es religión. Dios no es religión. Tú no eres de la religión cristiana. Eso no existe en el cielo. Tú eres hijo de Dios. Cristiano porque crees en Cristo, no porque adoptas una religión. Él vino a establecer relación. Mira su caminar en los 4 evangelios. Lo único que Él provoca es cercanía con la gente. Botar esos argumentos que todos los religiosos tenían. Por eso los discípulos, cuando leí el versículo de los niños, le dijeron a los niños, no molesten a Jesús. Como que los niños fueran molestia. Y Jesús dice, no, este es un momento para enseñarles mi corazón. Que de los niños, de ellos es el reino de los cielos. Y los que tienen corazón como niño inmaduro, no. El niño cree. Lo que tú le digas y le prometes, te cree. Y si le prometes que las llantas de tu coche son de chocolate, va a salir a morder las llantas de tu coche. ¿O no? Te cree. Porque tiene esa inocencia para creer. Y es lo que tú y yo necesitamos. Hemos venido escuchando, porque yo he venido hablando con cierta frecuencia del amor de Dios, y este capítulo habla la mitad del capítulo de su amor, para poder entender qué es amor en verdad, porque nuestro concepto de amor está distorsionado por nuestra imperfección. Lo voy a repetir. El concepto de amor está distorsionado por nuestra imperfección. Y entonces cuando tú tienes un concepto distorsionado, inicias una relación con Dios teniendo concepto de religión, lo que sucede es que tienes miedo de acercarte demasiado a Dios, porque si fallas, te va a ir mal. Porque así como Dios te da, así te demanda y así te va a exigir. Y es cierto, Dios demanda, pero siempre actúa en amor. Porque Él es amor. Él no puede ir en contra del amor. Y hay un capítulo por excelencia del amor, y es 1 Corintios 13. Y ese capítulo dice que el amor no busca ¿qué? No busca lo suyo. Meditemos un momento cuando estamos enojados corrigiendo a un hijo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí en verdad? ¿Es tu deseo de amar a tu hijo para que le vaya bien? ¿O es tu enojo sacando una frustración por la desobediencia de tu hijo? ¿Qué está pasando? Porque no te mereces que tu hijo se porte así. A veces no nos hemos dado cuenta que nuestra corrección se trata más de nosotros que de nuestros hijos. ¿Sabe que yo tuve que reaprender a vivir? Porque toda mi forma de vivir era equivocada.
toda. Y siempre crecí a los pies de la Biblia. Qué interesante. Desde mis 7 años crecí estudiando la Biblia, aprendiéndome de memoria los versículos. Era buena para esgrima bíblico. A cualquiera le ganaba, pero mi corazón estaba torcido porque no conocía a Dios, que es la fuente de vida. Y cuando empiezo a reaprender a vivir, una de las cosas que tuve que aprender es el concepto de amor de Dios, que es el único amor verdadero, que es el único que debemos imitar, al único que debemos ir para decir: Señor, enséñame a amar. Pero ¿cómo voy a aprender a amar si no he experimentado ser amado primero? Por eso los 2 mandamientos que encierran toda la ley, donde Dios dice: ama al Señor tu Dios. ¿Cómo? ¿Con todo? ¿Con toda? ¿Con todas? Y con toda mi alma. A ver, ¿quién de nosotros ama así a Dios ya? Estamos intentando, ¿no es cierto? Porque todavía encontramos áreas en nuestra vida donde decimos: aquí me falta, Señor, amarte así. Y cuando leemos ese versículo, si estamos en religión, parece una amenaza más que una alegría. ¿Sabes por qué? Porque dices: cuando veo este versículo me doy cuenta que estoy lejos de amar a Dios con todo mi corazón, porque con todo mi corazón es todas tus intenciones, todas tus motivaciones, todas son para Él. Primero Él, nunca primero tú. Y eso todavía no es cierto de nosotros. Todos tus pensamientos, o sea que nunca criticas a nadie con el pensamiento. Nunca. Ya la regamos, ¿verdad? Solo ahí ya fallamos. Más de alguien vino vestido como no te gusta hoy y ya pensaste algo. Así de sencillo. Emociones. ¿Habrá gente en tu vida con la que todavía guardas un resentimiento? ¿O dices: no, ya no siento nada? Nada. Si se muere me da igual, si vive me da igual. Y entonces piensas que estás bien porque no sientes nada. ¿Me explico? Pero entonces cuando veo este concepto digo: Señor, ni quiero saberlo porque me doy cuenta que estoy lejos y entonces me voy a perder porque no te amo. Entonces mejor ni lo leo, mejor ni hablo de ese mandamiento, mejor lo ignoro. Y luego el segundo, peor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú vas de compras para Navidad, ¿le compras a tus amigos los mismos regalos que te compras a ti? Ama a tu prójimo como a ti mismo. La verdad es que en mi país decimos: Pachito estaba el río, ¿verdad? Rapidito vemos las intenciones de nuestro corazón, que buscamos lo nuestro sin darnos cuenta. Estamos seteados de esa manera, programados, porque eso es lo que hemos vivido. Pero sabes que cuando esos 2 versículos se te revelan en relación, todo cambia. Porque el primer mandamiento es una invitación, no una exigencia. ¿Invitación a qué? Yo quiero que te preguntes: ¿a quiénes tú has aprendido a amar? ¿A qué tipo de personas? ¿A las que te hacen daño? ¿A las que te traicionan? ¿A las que te rechazan? ¿A los amargados? ¿Te es fácil amar a esas personas? ¿Las pones a distancia o no? ¿A quiénes amas? A los que encuentras virtudes en su corazón: bondad, nobleza, amor, amistad. ¿Sí o no? Entonces, si Dios me está invitando a que yo lo ame a Él en esa intensidad, lo que Él está haciendo es diciéndome: Cristi, descubre que yo te amo con todo mi corazón, que yo te amo con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Aunque sabemos que Él es espíritu, Él me está diciendo: te amo con todo mi ser
Y la única manera que yo descubra cuán amado soy y quiebre esos argumentos que siguen estorbando mi relación con Dios, es que yo me acerque a Dios y experimente de primera mano su amor por mí. Recuerdo, yo ya les he contado que Dios cambió mi vida en el tema del enojo. Yo era iracunda, esa es la palabra, no hay otra. Peleaba 24/7, porque hasta dormida yo soñaba y peleaba dormida. Era horrible. Si usted me hubiera conocido entonces, no le hubiera caído bien. Y recuerdo esa vez había tenido una discusión antes de predicar y me sentía no digna de predicar, porque eso es religión. Yo tengo que merecer el amor de Dios. Tengo que ganarme el amor de Dios. No, tú y yo no estamos en una batalla para ganarnos el amor de Dios. Estamos en una batalla para no dejar que el enemigo nos robe el amor de Dios. El creer en el amor de Dios, el entender el amor de Dios, que no nos separe del amor de Dios, porque eso es lo que él intenta. Y se aprovecha de esos conceptos erróneos que tenemos establecidos en nuestra mente de forma automática, para ver la vida y para ver y interpretar cómo debemos de ser amados también. Y recuerdo decirle a Dios, no puedo predicar porque acabo de fallar en lo que estoy luchando por no fallar, en no pelear, en no hablar molesta. Y estaba batallando conmigo misma. Y de las pocas veces que he sentido su presencia palpable, en el sentido como que una persona se te acerca atrás, y sentí como él se acercó tras de mí, puso su boca en mi oído y me susurró una cosa. Acababa de pelearme feo con el papá de mis hijos. Estaba a punto de predicar. ¿Qué crees tú que me susurró? ¿Qué me hubieras dicho tú? ¿Y así vas a predicar, pastorcita? Qué hipócrita. ¿Con qué cara te paras ahí? Él se acercó y me dijo una sola cosa. Me dijo, te amo. Y yo me quebré, porque yo le dije, ¿por qué me dices que me amas ahorita? Cuando acabo de fallarte. Cuando acabo de hacer aquello que sé que no debo de hacer. Porque quiero recordarte quién está contigo. Porque quiero recordarte de qué se trata el caminar conmigo. De que yo te levanto si te caes. De que yo conozco las intenciones de tu corazón y estoy aquí para enderezarlo, para transformarlo, pero con amor, no con rechazo. No descalificándote, sino abrazándote. Si tú vas a la palabra, encontramos versículos como estos, y quiero que me acompañes. A leer, déjame buscarlo rápido acá, en el libro de Oseas. Si no me voy al libro, creo que no lo copié en mis notas. Como todos saben, acabamos de terminar el capítulo 3 del libro para tomar decisiones que sanan. Y en Oseas capítulo 4, déjame buscarlo mejor porque si no voy a estar aquí buscándolo en las páginas y me voy a tardar mucho. Dios está hablándonos y está diciendo cómo Él nos busca cuando tú y yo fallamos. En Oseas capítulo 11, versículo 4, dice así: con cuerdas humanas los atraje. ¿Qué quiere decir con cuerdas humanas? Él es Dios, Él es santo, Él es espíritu. Y dice, con cuerdas humanas te atraje. Es decir, que Él busca hablar tu lenguaje.
el que tú vas a entender, el que va a hacer clic en tu corazón. Él sabe cómo procesas los pensamientos. Él sabe cómo tu personalidad procesa la vida. Y Él se reduce como Dios Santo a tu lenguaje con tal de que lo puedas entender y descubrir y nunca puedas perder de vista cuánto Él te ama. Con cuerdas humanas, con tu lenguaje, con el que entiendes, con el que te permite acercarte a mí y rompe esos argumentos que te mantienen lejos de mí con miedo a que soy demasiado severo, que te voy a fulminar. Yo no sé si tú viste la película La Cabaña, salió ya hace muchos años atrás y causó gran controversia porque Dios se presenta como mujer. Y muchos dijeron herejía y 10,000 cosas. Cuando yo la vi, es una de las mejores películas que he visto. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es mujer, Dios es espíritu. Pero Él con cuerdas humanas necesitaba atraer a Mac. Y Mac tenía problemas con la figura paterna. No soportaba a su papá porque su papá le había quebrado el corazón. Y era un hombre que lo había destruido internamente a él como hijo. Y Dios dijo, yo no me puedo presentar como padre porque él tiene distorsionada la figura de padre. Tengo que presentarme como mamá para que me deje acercarme. Cuando termina la película, Dios toma figura de padre. Ya no es madre, porque ya Él le había abierto la puerta de su corazón y había restaurado la relación con Mac. Eso es con cuerdas humanas. Yo te atraigo. Y luego sigue diciendo el versículo, ¿con cuerdas de qué? De látigo del desprecio. Con rechazo para que te duela y entiendas. Para que te dé miedo y aprendas a portarte bien. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una buena conducta por miedo porque queremos evitar una consecuencia? ¿Cuántos? ¿Cuántos nos hemos portado bien para evitar una consecuencia? No sabemos lo que es portarnos bien por amor. Yo tuve que aprender eso, a dejar la culpa a un lado, porque la culpa no viene de Dios. La culpa te roba el amor, te roba el derecho a ser amado, que nadie se lo puede ganar. Simplemente Dios decidió amarte porque naciste de Él. ¿Tú entiendes eso? Que tú naciste de Dios. Es raro la mujer que se embaraza y tiene un hijo que no ame a su hijo. Es muy raro. Generalmente hay un desequilibrio mental cuando eso sucede. Heridas muy graves que han fracturado el alma. Pero ese bebé que portas en el vientre no lo conoces y lo amas por igual. Y toda tu vida empieza a girar para el beneficio de ese bebé. Tu alimentación, tu cuidado, toda tu vida, y luego toda tu vida cambia después de que nace. ¿O no? Y haces lo que sea por ellos. Y los amas. ¿Y qué han hecho ellos? Nada. No han hecho nada para ganarse tu amor. Y a veces cuando crecen hacen peores cosas para no ganarse el amor. ¿Me explico? Pero igual los amamos. Porque nacieron de nosotros. Son nuestros hijos. Tú naciste de Dios. Y Dios no es imperfecto como para que cambie su temperamento, como que sus emociones lo gobiernen. Él siempre permanece siendo amor. Y es cuerdas de amor las que utiliza. Voy a leer el versículo completo y dice, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. El yugo es lo que se usaba antes cuando se araba la tierra con bueyes. Y se usaba este tronco de madera, este trozo de madera que se ponía sobre en algunos lugares todavía lo usan, sobre el cuello del buey. Diferencia de toro y buey es que el buey está castrado.
y está no distraído con las vacas. Lo castran para que trabaje la tierra y toda su fuerza la ponga ahí. Entonces le ponen el yugo y Dios dice, ¿sabes quién soy yo? El que te quita el yugo, el que no te castra, el que te viene a dar libertad. Cuando tú ves en Lucas capítulo 4, el momento en que Jesús regresa del desierto, de haber estado 40 días y 40 noches, Él tiene un solo mensaje en el versículo 18 y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Él no dice, me ha enviado a señalar a todos los que andan mal. Mi unción, mi poder es para servirte a ti, para sanarte, para darte libertad, para romper las cadenas porque te saca de cautiverio. Lo único que quiero es amarte, porque yo, tu Dios, soy la única fuente de vida. Si Él es la única fuente de vida, todo lo demás produce muerte. Y la única manera de distinguir la muerte de la vida es conocer la vida. Porque hay cosas que tienen apariencia de piedad, pero no lo son. Y entonces leemos también en Juan 4, versículo 13 y 14, el que bebiere del agua, cuando Él está hablando con la samaritana, que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mi mami es una gran mujer, una mujer valiente que nos sacó adelante a mi hermano, a mis dos hermanos y a mí, a pesar de las adversidades. Pero su corazón sigue quebrado por muchas heridas y todavía no conoce al Señor, que es el único que sana. Cuando yo me convierto a Cristo, ella me dijo, a partir de hoy ya no soy tu mamá. Ella era la única figura que yo tenía de papá y mamá creciendo, aunque sabía yo que ella no pudo darme afecto por sus heridas, pero al final era mi mamá. Y eso quebró mi corazón en 1000 pedazos. Y fui a Dios y Él se convirtió en el amor de madre que necesité. Y aquel vacío que quedó, aquello que me hacía sentir un dolor demasiado profundo, se desvaneció. Porque Él me dio de un agua que da vida cuando algo en este mundo te quiere robar la vida. Y no tuve sed de mamá, porque Él se volvió esa fuente. Y yo no puedo explicártelo de otra manera, solo que ya no sufrí la ausencia de no poder relacionarme con ella, porque Dios llenó ese vacío de mi corazón, de tal manera que no tuve sed. Muchos de ustedes saben que yo tengo 2 mamás, una, mi mamá, pues, con la que crecí, que me dio a luz, y otra que Dios me regaló, que es una mujer de Dios. Y cuando yo la conocí a ella en el 2004, ya en un año van a ser 20 años de tener 2 mamás. Yo ya tenía más de 10 años de no tener mamá. Tenía alrededor, yo me convertí a Cristo, o sea, acepté a Cristo cuando tenía 21 años, en el 91. Entonces ya tenía muchos años sin mamá. Y recuerdo que yo la saludé a ella, me la presentaron, y cuando ella me abrazó, por alguna razón supe que ese era el abrazo de una madre, porque nunca había tenido yo un abrazo de una madre.
y sentí un abrazo de una madre, no sé, solo te puedo decir que Dios tuvo que habérmelo revelado porque no tenía con qué compararlo, pero supe, este es el abrazo de una madre. Y mi corazón se hizo chiquitito, chiquitito, y me despedí muy rápido porque quería llorar. Y salí corriendo y me fui a sentar a una silla, estábamos en una conferencia cristiana, y empecé a llorar y le digo, Señor, ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué me duele? Si no me ha dolido por todos estos 14 años, 13 años que han pasado. Tú has sido mi mamá, tú has sido el que me ha llenado, yo no he sentido este dolor, ¿por qué me duele hoy? Simplemente el haber percibido el amor de una madre, el abrazo, de una madre. Y Dios me dijo, porque te la voy a dar a ella por mamá. Y dije, pues sí, ya me volví loca, ¿verdad? O sea, la estoy conociendo, me la acaban de presentar apenas y me dijo que se llamaba Mayra, ¿verdad? Y ahí me estaba diciendo Dios que va a ser mi mamá. Y yo dije, pues ya se me cayeron todos los tornillos de la cabeza. Entonces le dije, Señor, si eres tú hablando, pues díselo tú a ella, porque yo no le voy a llegar a decir, mire, usted va a ser mi mamá a partir de hoy. O sea, ¿cómo le dices eso a alguien, verdad? Te mandan al psiquiátrico. Tuvimos la conferencia y cuando yo fui una de las conferencistas y Dios pusieron a personas a orar por las que habíamos predicado y ella fue a orar por mí. Y cuando oró por mí dio una promesa de Dios a mi vida que se cumplió toda al punto y coma. Y cuando terminó la conferencia me fui a despedir de ella para darle las gracias por esa oración. Y cuando la abrazo nuevamente para decirle adiós, me dice ella, no sé qué pasa, me dice, pero cuando yo te abrazo, siento que eres la hija que nunca tuve. Desde ese día ella es mi mamá y ella ha sido la abuela de mis hijos, porque ellos no iban a tener abuela de parte mía. Y le dicen abuela. Y fue un regalo de Dios para mi vida y Dios me dijo, por eso yo ya no necesitaba tener mi mano en tu corazón para que no tuvieras sed de amor de madre, porque yo hoy te estaba dando una madre. Ese es el Dios que conozco. Ese es el Dios que quiere revelarse a tu vida. Y ese es el amor que a mí me sostiene en medio de la adversidad. Ese es el amor que me hace saberme amada, aunque hayan tormentas alrededor de mi vida. Ese es el amor que me da seguridad, aunque hayan situaciones que me amenacen. Yo me he sentido segura, aunque he pasado situaciones financieras críticas y adversas. Él ha sido mi seguridad porque descubrí ese amor. Y cuando tú descubres ese amor, nada te puede separar del amor de Dios. Y ahí en ese amor, Él sana tu vida. Él cambia tu manera de pensar. Él renueva tus pensamientos y empieza a transformarte y a convertirte en la versión de ti que Él diseñó en el cielo. La que en este mundo, por las circunstancias, fue golpeada. Y esa versión se dañó. Pero te encuentras con Él y es su amor el que hace la diferencia. Él me ha corregido, vaya si me ha corregido. Él me ha dicho más nos que sís en la vida. Pero hoy, justo este año, yo he empezado diferentes procesos. El año pasado le dije a Dios, Dios me mostró una herida del alma que yo andaba, que no me había dado cuenta. Y le dije, Dios, si has mostrado esta herida y hay más, sigue escarbando. Quiero que las encuentres todas. No quiero confundirme, creer que porque sanas esta herida hay otras que tal vez no he visto. Y porque no las he visto, ignoro que existen. Y no quiero quedarme con ellas. Yo quiero toda tu libertad. Y encontró otra herida y ha dolido mucho. Pero en medio de mi dolor le decía, gracias por encontrarla. Porque este va a ser el fin de mi dolor. Porque vas a sanarla, porque hoy que la veo, yo sé que tú sanas, lo he vivido. Lo he experimentado por 28 años continuos. Esa transformación constante de Dios en mi vida. Esa metamorfosis, que la metamorfosis en Cristo es hasta que alcances la vida plena en Él. Nunca cesa. No es como la de la mariposa que termina. Esta es constante.
hasta producir en ti todo el diseño de Dios en tu vida. Entonces yo hoy puedo enfrentar el dolor y chillo porque lloro, pero lo puedo enfrentar porque sé que Dios está conmigo. Tuve que aprender a corregir a mis hijos sin enojo, porque hasta que Dios no me mostró estas verdades, yo no pude darme cuenta que hasta ese momento estaban muy pequeños mis hijos. Yo los corregía porque estaba enojada. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Corrección y amor en la misma frase. Corrección no es igual a rechazo. Rechazo es opuesto a amor, porque el amor no hace nada indebido. Tienes 1 Corintios 13 para saber cuándo actúas en amor. ¿Para qué sirve 1 Corintios? ¿Para decirte que tú no amas? No, sirve para decirte cuando tú no estás amando y puedas enderezar tu camino para amar. Para eso sirve. Para que puedas alinear tu corazón con Dios. Para que digas: en esto no amé, necesito cambiar, necesito tu toque, necesito tu transformación, porque quiero amar como tú amas, porque he aprendido ese amor contigo, ese amor incondicional. A Dios le costó años convencerme de su amor por mí, porque fueron años los que viví sin ese amor. Y todavía encuentro momentos donde todavía me tiene que convencer un poco más. Pero esa ha sido mi salvación, entender su amor. Porque entonces yo no le obedezco por miedo, sino por amor. Quiero vivir para Él, no por miedo. Cuando haces las cosas por miedo te pesan, te cansan, te fatigan, te hartan, y perdón la palabra, porque no nacen de ti. Pero cuando nacen de amor, te causan gozo, te causan alegría. No es una carga para ti, es libertad, es vida. Y eso es lo que el amor de Dios produce en nosotros. Y por eso yo he insistido en decir a la iglesia: busca conocer el amor de Dios. No asumas que ya lo conoces, no asumas que ya lo entiendes, porque es demasiado profundo, demasiado alto, demasiado ancho para pretender ya conocerlo. Ve a las Escrituras y dile: Señor, quiero descubrir cómo actuaste en amor con pecadores y con no pecadores. Y te darás cuenta que a los dos amó intensamente. Aún David, y con esto voy a cerrar, a un David que lo conoció íntimamente. Tú sabes que David fue el único del tiempo antiguo que vio lo que tú y yo estamos viviendo hoy, después del sacrificio de la cruz del Calvario. Él vio que no iba a haber un velo que nos iba a privar de estar en la presencia de Dios. Él vio que iba a haber una adoración continua que nacería de nuestro interior. Él vio que el Espíritu Santo iba a habitar en nosotros. Él vio toda esa revelación. El único que la vio fue David. Así de profunda fue su relación con Dios en un tiempo donde el Espíritu Santo solo moraba sobre ti, no habitaba dentro de ti. Y sin embargo, este hombre en algún momento se aleja de Dios. Ojo, alejarnos de Dios corta la fuente de vida buena. Yo me porto bien porque estoy conectada con Él. Si yo me desconecto de Dios, puedo volverme peor que antes. Pero Dios es lo que nunca estoy dispuesta a perder, porque Él es mi fuente de vida. Él es el que me sostiene. David perdió de vista esa relación. La Biblia no registra el porqué, solo registra la condición de su corazón. Pero tú sabes que un corazón que adora a Dios no se levanta al día siguiente pensando en adulterar, violar a una mujer
y asesinar a un amigo cercano. No nace, o sea, tú no, de un día al otro no te levantas y te conviertes en tan malo. Es algo progresivo. La maldad crece progresivamente en nuestro corazón. Si la dejas ahí, si no haces nada al respecto, si no invitas a que Dios intervenga. Yo lo sé, porque como yo fui abusada sexualmente, yo sé lo que es dejar esa raíz de amargura crecer y convertirse en lo peor, odio. Porque después del odio no hay más. Del odio salen todas esas maldades, todos esos asesinatos, todas esas atrocidades. Yo a mis 16 añitos pensaba en torturar a mi padrastro por lo que me había hecho a mis 6 años de edad hasta mis 10 años de edad. Porque no conocía a Dios, no sabía que eso podía perdonarse. Para mí estaban clasificados como las cosas imperdonables en la tierra. Y tan jovencita, y yo podía odiar. No habían los programas de CSI, ¿verdad? ¿Cómo son estos de ciencia ¿ciencia qué? CSI Miami, todos lo conocen, ¿verdad? Pero ya sabe que es científico para entender todo. Y ahí usted ve gente muy mala usando cosas horribles para hacer daño, ¿no? Yo no sabía de todos esos productos que existen para hacerle tortura a alguien. Pero en mi odio, yo pensaba quitarle la piel a él por completo y sumergirlo en un barril, no de ácido, porque no sabía que existía el ácido, de limón. O sea, en mi inocencia de limón, pero lo que había en mi corazón era que le quemara todos sus músculos a piel viva. ¿Y sabe qué? Yo no quería que él muriera. Quería que viviera sufriendo todos los días de su vida. Y luego pensaba sacarlo del barril y ponerle de esas hormigas que pican duro. O sea, en mi inocencia, una maldad muy grande. No sé si me doy a entender. Lo que conocía que podía causar dolor. Y cuando Dios me muestra a mí eso, era horrible mi corazón. La maldad no surge de un día al otro. Crece lentamente hasta que roba tu alma y te consume por dentro, porque ni un día fui feliz. Porque vivía para ver un día la venganza. Y nunca la había visto y ni la vi. Luego mi venganza se convirtió en otra cosa, que Él se convirtiera a Cristo. En eso se volvió mi venganza en Cristo Jesús. Y doy este ejemplo porque como no se relata lo que pasó con David, les doy el ejemplo de cómo la maldad creció en mi corazón. Pero David se levanta una mañana cuando el pueblo estaba en guerra. David era general del ejército, ¿sí o no? ¿Dónde se encontraban los generales del ejército? Al frente de la batalla. Estaban ahí con sus tiendas, generando estrategias de guerra, ¿sí o no? Y él era uno de los mejores generales de la historia. No se iba a perder una guerra. ¿Dónde estaba David? Levantándose al caer la tarde de su cama. ¿Qué es eso? Si estás en guerra y no estás al frente de la batalla, por lo menos estás haciendo estrategias de guerra en tu palacio, pero no estás durmiéndote hasta las 6 de la tarde. No es la actitud de un general de un ejército. Algo no está bien con él. ¿Cómo se puede echar la siesta todo el día? Y se levanta y sube a su azotea. Y no sé por qué las mujeres se bañaban al público, ¿verdad? Porque ahí estaba Betsabé, ¿verdad? Bañándose a donde la podían ver desde las azoteas. Y deseó a la mujer de Urías. Y como era rey, tenía el poder. Y la mandó a traer y no le pidió permiso. Y la hizo suya. Lo que David no contempló es que ella iba a quedar encinta.
Y cuando se enteró de que quedó encinta, la maldad que había crecido en su corazón, la distancia que él tenía de aquel Dios que lo había transformado era tan grande que no se le ocurrió arrepentirse. Se le ocurrió ver cómo engañaba a todo el pueblo de que ese bebé no era de él. Y mandó a traer al marido del frente de la batalla, a uno de los generales del ejército que no los puedes quitar cuando estás en guerra. Y dijo, lo voy a traer, y estando aquí, como no ha tenido mujer, va a querer acostarse con la mujer. Pero el hombre era tan leal al ejército que dijo, no puedo yo tener placer si mis hombres están al frente de la batalla. Y se quedó dormido en los escalones del palacio del rey. Entonces David dijo, ¡ay! ¿Qué tengo que hacer ahora para que se acueste con su mujer? Lo voy a emborrachar. Borracho ni se va a enterar. Pero ni borracho se quiso acostar con ella. ¿Y sabe cuál fue la siguiente decisión de David? Ya sé, dijo, tengo que matarlo. Voy a poner en su mano una carta que dé indicaciones, que lo pongan de carne de cañón. ¿Dicen esa frase acá? En la primera fila, para que se asegure su muerte en la batalla. Nunca pones a un general del ejército de carne de cañón, porque son el cerebro de las guerras, son la inteligencia. Y tuvo la osadía de ponérsela en su mano, su sentencia de muerte. Te cuento esto para que veas a Dios actuando con David. David tomó a Betsabé como esposa y las mujeres dijeron, ay, qué lindo el rey. Ay, tomó a la mujer viuda y la hizo reina. Qué noble corazón, porque somos tan románticas, ¿verdad? Pero él estaba ocultando su pecado. Estaba el bebé a punto de nacer y Dios se reúne con el profeta Natán en ese momento ya. Un profeta no hacía nada a menos que Dios le instruyera qué hacer. Seguía al pie de la letra la instrucción de Dios. Cuando usted lee el capítulo 11 de Primera de Samuel y luego llega al 12, solo se encuentra al final del 11 que Dios habla con Natán, y en el capítulo 12 se encuentra la acción que Natán ejecutó, por lo que se interpreta lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Sí me doy a entender? ¿Y qué le dijo Dios que hiciera a Natán? Dios, ponte en ese lugar de Dios santo, todopoderoso, que no te necesita a ti, no me necesita a mí, pero te ama con amor eterno y nunca su intención ha sido otra más que salvarte. Él no vino a condenar al mundo, dice la palabra, vino a salvar al mundo, porque nos ama, para que tengamos el destino eterno que Él diseñó para la humanidad. Siempre la intención de Dios ha sido la misma en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Él permanece siendo el mismo a través de la eternidad. Y la instrucción de este Dios todopoderoso es: Natán, tenemos que inventarnos una historia. Con cuerdas de hombre te atraje. ¿Te acuerdas que lo leí? Tenemos que darle una historia a David que él entienda en su corazón, que lo haga meditar en el bien y el mal, porque él no puede verse ahorita, está tan lejos de mí que lo único que está haciendo es escondiendo su pecado. Pero si yo le acuerdo lo que es el pecado, puede que él se acuerde de mi amor, que es el amor que lo transformó y lo hizo un hombre conforme a mi corazón. Y puede que en ese momento él vuelva a mí y lo salve de destrucción. Esa era la intención de Dios. Y le dijo que se inventara una historia. Dios al profeta era inventada. ¿Tú entiendes eso?
creada, la primera ciencia ficción. ¿Me explico? Dios. Piensan los hombres que crearon la ciencia ficción, Dios la creó. Y le dice Natán: fíjate que hay un hombre rico que tiene muchas corderitas y tuvo visita de lejos. Y el vecino de ese hombre rico, pobre, solo era dueño de una corderita que la quería como hija. Y este hombre rico, despiadado, en vez de tomar una de sus tantas corderitas, fue y le quitó la única corderita al vecino, la mató y se la dio de comer a su visita. Esta es la historia. Y David la está escuchando. Y David dice: ese hombre es digno de muerte. ¿Cómo somos, verdad, los seres humanos? De severos contra el pecador. Ese hombre es digno de muerte. Dios sabía el lenguaje humano del corazón de David. Y en ese instante, cuando yo leía ese capítulo, Dios me decía: Cristi, ese era el momento clave. David había distinguido el pecado y la consecuencia del pecado. Ese era mi momento para decirle a David: hijo, ese hombre eres tú. Pero yo no lo quería decir si no hubiera una atmósfera de amor en ese lugar, porque mi amor era lo que le iba a dar la fuerza a él para confesar. Porque solo mi amor te hace sentir seguro de que si confiesas el pecado, no habrá destrucción, habrá vida y bendición. David no es recordado por su pecado. David es recordado porque es un hombre conforme al corazón de Dios. Y vaya que su pecado no es un pecado que nosotros tomamos a la ligera, los seres humanos. Y entonces Natán en ese instante dijo solo una frase, pero en Natán tuvo que haber una presencia de amor tan fuerte para penetrar el pavor que había, el miedo que había en el corazón de David de confesar su pecado. Y Natán le dijo: oh mi rey, ese hombre eres tú. Con la dulzura del amor de Dios ante algo tan espantoso como los actos de David. Y prosiguió Natán a decirle a David las consecuencias de su pecado, porque vivían en la ley y era ojo por ojo y diente por diente. Él había matado a un hijo, a un hombre. Y cuando tú siembras una semilla, cosechas solo un mango, la cosecha se multiplica. Y entonces la cosecha de David, del pecado, la consecuencia, no el castigo de Dios, escúchame, no el castigo de Dios, la consecuencia del pecado. Le dijo Natán: tus hijos morirán a espada. Tus mujeres, él violó a una mujer, abusando de su autoridad. Tus mujeres serán violadas públicamente y el hijo del pecado morirá. David queda escuchando la consecuencia, y cuando Natán termina de hablar, esto es lo que David dice: he pecado contra Dios. Cuando leí esa frase, yo, Cristina, dije: eso no es arrepentimiento. Yo quería ver desgarrarse los vestidos y gemir y gritar: he pecado. Me dice, yo le digo al Señor: eso está muy frío, he pecado. Qué fácil. Y me dijo Dios: observa, Cristi, en qué momento él está confesando su pecado. En vez de implorar misericordia, en vez de decir: Señor, por favor, que yo no viva una consecuencia, que mis hijos no mueran, que mis mujeres no sean violadas, que mi bebé que ha nacido no muera, en vez de suplicar misericordia, lo único que quiso fue restablecer su relación con Dios y apartar el pecado, confesarlo, para volver a estar en intimidad con su amado, porque sabía que estaba delante de la fuente de vida, de la salvación, de la misericordia y de la gracia. ¿Hubieses tú tomado en poco esas consecuencias? Con menos estamos clamando por misericordia.
Eso hablaba de hasta dónde había llegado el amor de Dios en el corazón de David en su momento de mayor oscuridad. Y David nunca volvió a cometer tal pecado. Y vivió de tal manera que agradó a Dios todos los días de su vida. ¿Y sabe qué más hizo Dios? ¿Sabes quién fue la generación que Dios escogió para que siguiera el linaje de rey? El hijo de Betsabé, de esa mujer que había tomado a la fuerza. Dios lo redimió por completo. Pudo haber escogido hijos de otras de sus esposas, pero escogió a Salomón, que ya nació de un fruto de amor en un matrimonio redimido por Dios. Ese es el Dios que quiere revelarse a tu vida. Ese es el amor que anda buscando tu corazón. No le importa cuán grande es tu pecado, le importa lo que Él puede hacer con tu pecado. Perdonarlo, borrarlo, limpiarlo y darte nueva vida. Darte una vida que tú disfrutes vivir. Una vida que te va a dar plenitud, porque van a ser de la voluntad del corazón de Dios, produciendo Él esa voluntad en tu corazón. Y entonces verás que nada mejor puede haber en la tierra que caminar cerca del corazón de tu Dios. Y entonces entenderás que no era religión lo que buscabas, eras al Dios vivo que te ama con amor eterno. Ese Dios que puede hacerlo todo en tu vida, aun aquello que crees imposible. Y lo único que necesita es que hables con Él, que platiques con Él y que no dudes de que te ama a pesar de tu condición, que ahí quiere estar contigo. No te va a dejar igual, pero es el amor su mayor poder y su mayor fuerza. Es el amor el que te convence, no el miedo a la consecuencia. Es el amor que te da seguridad, que te da la certeza de que nunca, nunca te dejará ni te abandonará ni en el momento más oscuro. Que las situaciones duras no pasan porque estás mal. Eso es un error creerlo. Pasan porque vivimos en un mundo imperfecto. Pero ahí su amor llega, se manifiesta y se glorifica y no nos deja. Y saca vida. Dios ha sacado vida de los peores momentos de mi vida y me ha hecho nueva criatura, y quiero que lo siga haciendo. Dios no ha terminado conmigo, iglesia, no te equivoques. Hay cosas que Dios necesita seguir obrando en mí, y yo quiero más, porque lo que ya probé me ha cambiado para siempre. Y entonces creo que lo que hay delante de mí es mejor de lo que ya probé atrás. Por eso Dios te dio esta palabra hoy a través de Delia. Sí, hemos seguido avanzando a pesar de que volvemos a ver atrás por esos eventos que hemos vivido dolorosos, y no hemos dejado que nos estorben, hemos seguido. Pero Dios dice: ya no veas atrás, ya ni ese minuto pierdas, porque lo que hay delante de ti es más grande de lo que has vivido hasta hoy. Es mejor, es precioso, es diseñado por Dios para ti. Ahí tu corazón será sano, libre para abrazar las verdades de Dios y vivir una vida que sea agradable a Él y que tú puedas disfrutar también. Pongámonos de pie.